Génesis capítulo 11, dice así: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Ok, vamos a decir varias cosas, hermano, a manera de espigas, de espigar algunas cosas, esperando que sea hoy de alimento para tu mente y tu corazón. Lo primero que tengo que decir, hermano, es que estamos frente a un pasaje muy famoso, muy conocido, y es un pasaje que habla de un reto o de una rebelión contra Dios. Eso es obvio. ¿Por qué Dios visita ese lugar y habla acerca de que merecen un juicio? Porque obviamente estamos frente a un acto de oposición a Dios. Ahora, vamos despacito. Mira el primer versículo. Toda la tierra hablaba la misma lengua. Hablaban un mismo idioma. Para entender esto, hermano, hablaban un solo idioma. Por supuesto que debemos entender que está hablando de un lenguaje. Sin embargo, el que ellos hablaran un mismo lenguaje significa también que compartían un mismo entendimiento de las cosas. Cuando hablamos el mismo idioma, lo que estamos diciendo es que podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a entendimiento. Cuando nosotros hablamos con otras personas, podemos estar hablando en el mismo idioma, en español, pero caemos en desacuerdos, caemos en choques, en conflictos. Y no sé si te ha pasado alguna vez que estás platicando, están en desacuerdo y de repente llegan a una situación donde los dos están de acuerdo. ¿Y cuál es una frase muy común, muy popular? Ahora sí hablamos el mismo idioma. Todo el tiempo estuvimos hablando español, todo el tiempo. Pero ¿por qué cuando llegamos a ponernos de acuerdo podemos decir ahora sí estamos hablando el mismo idioma? Porque el hablar el mismo idioma significa también estar de acuerdo. Significa también caminar juntos, caminar en concordia. Entonces, no es nada más que ellos hablaban el mismo idioma, no sabemos qué idioma. Algunos dicen que era el hebreo, yo no creo eso. El hebreo es una lengua mucho más actual en el tiempo. Hay muchas teorías acerca de cuál pudo haber sido ese idioma primigenio que pudieron haber hablado ellos. Pero el punto aquí, hermano, es no el idioma, sino que estaban de acuerdo. Hablaban de manera común. Bueno, la Agenda 2030 pretende establecer un acuerdo. Lo que están tratando de lograr es un acuerdo. No es un asunto de que todos hablen inglés, francés o inglés o alemán.
sino que todos puedan, sin importar. Hoy, hermano, la realidad es que la barrera idiomática se ha perdido. Hoy los idiomas, el que las personas hablen diferentes lenguas no es un problema. Hay muchas maneras en que eso se franquea. Pudiéramos incluso decir que hay un idioma muy común hoy, que es el idioma de la tecnología. Ese es el idioma que todos hablan, el idioma de la tecnología, el idioma de las computadoras. Ese es el idioma de la Babel moderna. Hoy, con una computadora se vencen cualquier clase de obstáculo idiomático, desde el punto de que hay traductores para poder facilitar una conversación, hasta el punto de que hay asuntos con otro tipo de inteligencias artificiales con los cuales se puede sortear la dificultad de comunicación entre naciones. Entonces, la Agenda 2030 no tiene problemas. Por eso es que hoy, como una Babilonia moderna, está diciendo: no importa de qué nación, no importa qué idioma hablen, pero pongámonos de acuerdo. Eso es lo que la Agenda 2030 está proponiéndole al mundo. Pongámonos de acuerdo y hablemos algo que nos sea beneficioso para todos. Y esos 17 acuerdos o propuestas que la ONU, la OMS, el Banco Mundial, los sistemas económicos globales, etcétera, están proponiendo, son hablar un solo idioma común. Hoy nos están tratando incluso de imponer un mismo idioma, no en cuanto a la cuestión lingüística, sino a la cuestión de pensamiento. Quieren que hablemos con una sola forma de pensar. Hay temas, hay asuntos que si uno habla con libertad o diciendo cuál es la opinión que uno tiene frente a algunos temas, nos van a tachar de rebeldes, nos van a tachar de retrógradas, nos van a tachar de personas que están contra el avance de la humanidad. Si hablamos, por ejemplo, contra doctrinas como el feminismo, contra doctrinas como el LGTB, o incluso, hermano, el famoso lenguaje inclusivo. Mira hasta dónde están metiéndose. El lenguaje inclusivo es una manera de volver a imponer una sola manera de hablar. Son solamente cosas que yo quiero que hoy notes, hermano. Se han levantado, vuelvo a insistir, movimientos que dicen: no, eso está mal, pero hay muchos que siguen insistiendo. Hoy, hermano, desde hace varias décadas hay temas que te puedes ver como fuera de tiempo, fuera de época y fuera de lugar si tú no estás de acuerdo con esos temas. Desde la agenda LGTB, desde el tema de los homosexuales, con el tema de la homofobia, con temas, por ejemplo, también que tienen que ver con ecología o que tienen que ver con cuidado ambiental. Son temas, hermano, que si tú no te alineas a la manera que se ha estado estableciendo a lo largo de la historia, te arriesgas a que te censuren, a que te vean mal, y a veces por eso son temas que mejor no hablamos. Incluso el tema de Dios, hermano, es un tema prohibido. El tema de hablar de Cristo, el tema de defender la palabra de Dios o decir que la palabra de Dios es verdadera y que es infalible. Son temas, hermano, que están siendo muy golpeados y que si tú te atreves a hablar, te van a mirar como una persona retrógrada. Y tristemente me preocupa a mí que muchos jóvenes, son temas que ellos no quieren hablar porque muchos jóvenes y muchos niños quieren ser aceptados por el mundo. Entonces, la Torre de Babel dijo: hablemos la misma lengua y hablemos las mismas palabras, hablemos el mismo lenguaje. Eso es lo primero que la Agenda 2030 está tratando de lograr. El versículo 2, voy a entretenerme aquí un poquito porque quiero compartirte algunas cosas que nos van a ayudar. 2, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en Sinar y se establecieron allí. Este versículo, ¿a qué está respondiendo? Está respondiendo a un mandato que Dios dio.
Para esto voy a necesitar que vayamos un poquito atrás, hermano. Capítulo 9, versículo 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. 19. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Pon atención. De ellos se pobló toda la tierra. Ok. Versículo 1, capítulo 10. Estas son las generaciones de Sem, Can y Jafet, hijos del Señor, a través de Noé, da una orden de que por medio de la descendencia de Sem, Can y Jafet, toda la tierra volviera a ser poblada. A ver, vamos a ubicarnos, hermanos. El Señor destruye con un diluvio toda la humanidad. En el capítulo 6 de Génesis dice que la humanidad ya se había dispersado, ya había mucha población a nivel mundial, ya habían pasado cientos y cientos de años, hermano, así que ya había humanos prácticamente en toda la tierra. Pero Dios ve la maldad, visita la maldad, manda un diluvio, todos mueren y solo sobreviven 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y ahora son ellos los que van a repoblar la tierra. Nos volvemos a encontrar en un momento primigenio en la tierra. Nos volvemos a encontrar con un momento, hermano, donde la tierra vuelve a ser habitada por medio de estos 8 personajes. Y ellos van a comenzar a moverse, a diseminarse por toda la tierra. ¿De acuerdo? Ok. Y es muy importante que podamos mirar nosotros cómo es que va ocurriendo esto. La Torre de Babel, que es lo que vamos a estar hablando ahorita, era una gran construcción. Dice la palabra, tú lo leíste, que ellos querían llegar al cielo. Ahorita vamos a hablar de eso. La siguiente, por favor. Ok, aquí. Pero ahí está la distribución de cómo las naciones se comenzaron a mover por medio de los 3 hijos de Sem, Can y Jafet. Todo el capítulo 10 tú lo puedes ver con más detenimiento, pero todo lo que tú ves ahí es el mundo antiguo y cómo el mundo antiguo fue habitado por los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. ¿De acuerdo? Y ahí Génesis capítulo 10 nos va a empezar a dar detalles. Los hijos de Jafet son los primeros. Versículo 2 nos da algunos de sus hijos, o los hijos principales: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y después nos menciona a los nietos. Versículo 5 es importante, hermano. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias y sus naciones. ¿Por qué es importante este versículo? Porque este versículo nos va a decir que se distribuyeron conforme a sus lenguas. Este versículo ya nos empieza a hablar que empieza a haber una distribución de lenguaje. Ya empieza a haber idiomas distintos conforme se van moviendo los descendientes de Noé, conforme se van moviendo a lo largo de los años, porque por supuesto aquí tú lo lees rápido, pero tú te vas a dar cuenta que aquí se encuentran cerca de 4 o 5 generaciones, y esas 4 o 5 generaciones van a ser generaciones de 80, de 100 años. Entonces nos vamos a encontrar, gracias. Ok, nos vamos a encontrar que aquí está Sem, aquí está Cam, aquí está Jafet, pero todos estos que ves aquí son los nombres de sus descendientes. Todos estos que están acá. Ok, y conforme se fueron moviendo todos a los diferentes lugares, dice el versículo 5, conforme a su lenguaje. Entonces, hay que entender esto. ¿Cómo es posible que aquí hable de que se movieron conforme a su lenguaje si el capítulo 11 nos dice que los lenguajes fue el resultado de una confusión que hizo Dios? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, que nos va a servir. Entonces, se movieron conforme a su lenguaje, pero está hablando de Jafet. Jafet, hermano, se mueve hacia las costas. Empiezan a buscar las costas de básicamente lo que hoy es o lo que se conoce como el mar Mediterráneo.
empiezan a habitar por las costas. Ok. Luego dice más adelante, versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán, son los hijos que empiezan a diseminarse. Luego habla de los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Ram. Ok, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Ese es el siguiente versículo importante que me interesa. Respecto a Jafet, nos llama la atención que buscan las costas y que se mueven conforme a sus lenguas. Las lenguas de los jafetitas son de alguna manera subrayadas en la Biblia. Ok, de Cus o de Cam. De Cam, el hijo que Noé maldice. Recuerda que la palabra dice que Jafet y Sem cubrieron a Noé en su desnudez, pero Cam se burla y abusa de la desnudez de su padre. De alguna manera esta descendencia bajo la maldición de Noé habita básicamente, esto lo vamos a estar viendo en otros mapas ahorita, pero básicamente lo que es África. Cus se posiciona aproximadamente en esta región, por acá. Ok, pero ¿qué me interesa de Cus? De Cus, el primogénito de Cam, al menos eso parece al ser mencionado en primer lugar, él tuvo un hijo y este hijo se llamó Nimrod. Nimrod, hermano, significa rebelión. Ya lleva en su nombre esa señal de oposición o de rebelión a Dios, y dice que Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante de Dios. Nimrod es un personaje muy importante. ¿Por qué? Versículo 10, y el comienzo de su reino fue Babel. Fue Babel. Entonces Nimrod está conectado a Babel, a la torre de Babel, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Nimrod entonces tiene que ver con Babel, con esta construcción donde vemos que hubo oposición, que hubo rebelión, que hubo provocación contra Dios. Nimrod era un poderoso cazador, era un hombre de renombre, era un hombre cuya presencia era intimidante, Hoy, hermano, la Agenda 2030 está buscando intimidar. Nimrod, hermano, es figura del primer anticristo en la Biblia. La primer figura de un anticristo en la Biblia es Nimrod, hermano. Por eso es un personaje tan importante. Nimrod representa al inicuo, representa al rebelde, representa al que levanta el puño contra Dios, representa a todos aquellos en la historia que han estado contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra el reino de Dios y contra el Hijo de Dios. A lo largo de la historia, tanto antes como después de Cristo, han habido anticristos, hermano. Podemos mencionar varios, hermano. Hoy, el anticristo que se está levantando como una fuerza es la Agenda 2030. Los tres grandes promotores de la Agenda 2030 son anticristos, hermanos. Los tres grandes promotores: Soros, Bill Gates y el otro, ¿cómo se llama? Rothschild. Estos tres, hermano, son tres anticristos encarnados, hermano. Por supuesto, nosotros vemos en la Biblia, en Tesalonicenses y en Apocalipsis, que va a venir un último gran anticristo, hermano, el hijo del inicuo, el hijo de iniquidad, pero siempre han habido anticristos. Por eso, hermano, nosotros debemos estar atentos, porque a veces decimos, esperamos al anticristo y estamos pensando en un personaje al final de los tiempos. No, ¿cuáles son los anticristos en este momento? Francisco, el Papa, es otro anticristo, hermano. En esta semana acaba de decir que se tiene que hacer una alianza, hermano, con pensadores marxistas y comunistas. Que los cristianos, por supuesto, cuando él habla de los cristianos, está representando básicamente a los católicos, pero él dice, los cristianos debemos hacer una alianza con el comunismo y el marxismo moderno. Hermano, ya, como se dice en mi pueblo, hermano, ya dio color. Claramente ya muestra este tipo
¿Cuál es su forma de pensamiento, hermano? Entonces, hermano, estamos frente a un hombre que es el máximo líder de la religión, todavía una de las religiones más poderosas y ricas del mundo, que está levantando su mano contra Cristo completamente, colgándose un crucifijo en el pecho. Debemos de reconocerlos, ver qué están haciendo, ver cómo están pensando, porque están tratando de frenar el avance de la iglesia. Ahí vas a ver, hermano. Son los Nimrod modernos. Ok. El comienzo de su pueblo fue Babel. Más adelante, hermano, dice: estos son los hijos de Cam según sus familias, según sus lenguas. Otra vez, versículo 20. Según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Entonces es claro, hermano, que aquí están representados no nada más personajes, están representados pueblos, están representadas naciones y están representadas lenguas. ¿De acuerdo? Tanto con Jafet vemos que están representados pueblos, naciones, lenguas y naciones o personajes. En el caso de Cam, una vez más, vemos lo mismo, representando personajes, representando lenguas, representando pueblos y representando naciones. Hermano, la palabra dice que al final de los tiempos el Señor reunirá de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación su iglesia. Entonces estamos viendo, hermano, cómo al principio de los tiempos el Señor dispersa en pueblos, en naciones, en tribus y en lenguas, como consecuencia, hermano, de la caída, como consecuencia de la maldad. El Señor dispersa, pero al final de los tiempos, hermano, el Señor ahora va a aglutinar de todo pueblo, lengua, tribu y nación a una iglesia. Eso comenzó en el Pentecostés. El Pentecostés fue el inicio de un solo pueblo, una sola nación, con una patria celestial, con una sola lengua, el lenguaje de Dios, hermano. ¿Ok? Entonces yo quiero que mires cómo Babel va contra Dios. En ese momento Babel se opone a Dios, Nimrod se detiene y trata de hacer una ciudad. Eso es importante, hermano. Bueno, déjame terminar con estos datos que nos van a servir y avanzamos. Los hijos de Sem, versículo 22. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Estos son sus hijos. ¿Ok? Versículo 25 es el versículo importante de los descendientes de Sem. A ver, de los descendientes de Jafet, el dato importante es que habitaron las costas y tenían diferentes idiomas. El dato importante de los descendientes de Cam es que Nimrod, el anticristo, figura del anticristo, fue un personaje destacado y él funda Babel. Ok, ahora con Cam, versículo 25, versículo importante en relación a Sem. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ok, ¿por qué es importante este dato? Porque nos ayuda a conectar el capítulo 11. Este capítulo es muy importante, este versículo, porque dice que en los días de Peleg fue repartida la tierra. Entonces, hermanos, podemos entender que en la época en que vivió Peleg es cuando sucedió la repartición o la división de la tierra después de la torre de Babel. Ahora quiero que notes, Peleg fue tercero después de Sem, es decir, primero fue Sem, después fue Aram, después fue Arfaxad, después fue Eber y después de Eber fue Peleg. 4 generaciones después. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto podemos calcular cuántos años después del diluvio ocurrió el acontecimiento de la Torre de Babel. Y aproximadamente fueron 200 años. 4 generaciones son más o menos 200 años después del diluvio. Ahora, yo quiero que veas a Cus. Dice la palabra que los hijos de Cam fueron Cus, y después de Cus fue Nimrod. Nimrod fue el segundo
después de Cus. Mientras que Peleg es el cuarto, Cus es el segundo. Eso significa que Nimrod posiblemente no estuvo en la construcción de la Torre de Babel, pero fue un importante de tanta influencia, fue un personaje tan temido, fue un personaje tan admirado por sus descendientes, que la ciudad en la que él se establece fue tomada en cuenta para construir la Torre de Babel. A ver, veamos la siguiente, si me ayudan, hermanos. La siguiente, ok. Esta no sé si se alcanza a ver bien, hermano, pero es una aproximación en un mapa actual de cómo se dispersaron desde el monte Ararat. El monte Ararat es donde estaba, ¿qué? El arca. Aquí es donde se asentó el arca de Noé. Hoy, hermano, esto corresponde a Turquía, muy cerca de Armenia. En la frontera de Turquía con Armenia está el monte Ararat. El monte Ararat. Ahora, del monte Ararat, los hijos de Noé empezaron a dispersarse. Esto nos da una idea, si lo comparas con el mapa anterior, los hijos de Sem son los azules, este azul. Ellos se dispersan hacia lo que hoy es Rusia, a lo que es Europa, ¿cómo le llaman? Los Países Bajos. Jafet, esto es Jafet, perdón, vuelvo a corregir. Jafet es el azul, hacia lo que es Rusia, los Países Bajos, Europa Central y Inglaterra, España y Portugal. Aquí es donde ellos fundamentalmente vas a encontrar a sus descendientes. Entonces podemos decir sin lugar a dudas, por lo que se ha investigado, que los europeos son descendientes de Jafet. Jafet significa, como dato curioso, significa expansión. Expansión. Interesante que los que han tenido mayor expansión a lo largo de toda la historia es la influencia europea. ¿Y sabes qué dice más? Dice la palabra Jafet habitará bajo, ¿sí es así? Vamos a ver. Jafet habitará bajo las tiendas de Sem, o es al revés. ¿Cómo dice? Engrandezca Dios a Jafet, esa es la promesa. Y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, mira, Dios le dice a Jafet por medio de Noé, la bendición de Jafet: vas a ser engrandecido. Tu cultura va a ser la más grande, la de mayor influencia. Históricamente, hermanos, los más grandes imperios modernos o en las épocas más actuales ha sido la europea. Pero, dice, pero tú habitarás bajo la sombra de Sem. Entonces Sem va a ser el que le va a dar fuerza a tu grandeza. Bueno, no me quiero meter en estos asuntos, pero de alguna manera los descendientes de Sem son todos los judíos, y los judíos han tenido mucho que ver, hermano, con la grandeza y fuerza de los europeos. Ok, ahora, Sem o Cam. Primero vamos con Cam. Cam es este color que es rojillo, más o menos rojo. Básicamente él va hacia África. Cus, hermano, significa, literalmente significa negro. Cam significa tostado, pero Cus significa negro. Y Cus habita en esta región. Entonces todas las razas africanas, todas las razas negras son descendientes de Cam, descendientes de Cus, perdón. Pero también él va hacia Arabia, todo lo que es Arabia, todos los países árabes, y también va hacia Media Asia o Asia Central, Irán, Pakistán, Afganistán, etcétera, hacia India, incluso, hermano, hacia los países. La luz está hasta acá porque hasta por acá está China, Japón. Todos esos son descendientes de Sem. Ok. ¿Y dónde se quedan los semitas? El color verde. Los semitas se quedan en Asia Central. Todo lo que es Asia Central. Y básicamente junto con los camitas hacia lo que hoy es Israel, Medio Oriente. Quien tuvo más expansión fueron los europeos en primera instancia, en segunda instancia los semitas,
y los camitas, y los que menos se mueven, los que menos se dispersan, fueron los descendientes de Sem, de donde vienen los judíos. Ok, siguiente, por favor. Ok, quiero que notes este detalle. Regrésate tantito, por favor, a la anterior. Este es el monte Ararat. ¿Dónde está Babel? ¿En dónde se encuentra? Yo quiero que notes esto. La dispersión empieza aquí. Aquí se empiezan a mover todos. Yo quiero que notes. Obviamente al paso de los años todo fue creciendo, pero los primeros 3, 4 generaciones, aquí se va a quedar su movimiento. Mira a través de la siguiente gráfica. Aquí estamos, ok. Todos estos son semitas, hermano. Por favor, nota esto. Todos estos de azul son semitas. Todos estos. Aquí estos son semitas, estos son semitas. Todos estos de acá arriba son yafetitas. Todo esto es Yafet, lo que está acá arriba. Ok. Todos estos son, vuelvo a insistir, semitas. Estos de acá también son semitas. Todos estos son Cam. Todos estos son Cam, pero no sé qué notas. Interesante que Nimrod está en medio. Nimrod, que es descendiente de Cam, el poderoso cazador, el anticristo, el primer anticristo representado en la Biblia, está alrededor de el pueblo de Sem, de donde va a surgir el pueblo de Dios. De hecho, el pueblo judío surge de Arfaxad. Arfaxad se va a mover hacia Ur de los Caldeos, por acá. De ahí sale Abraham y después Abraham se mueve hacia Canaán. Ok. Pero Arfaxad está prácticamente a la sombra de Babel, que va a ser la ciudad fundada por Nimrod. Aquí está entonces Babel. Siguiente, por favor. Del monte Ararat se tuvieron que mover los hijos de Noé y comienzan a moverse. Pero en pocas generaciones su camino los lleva a Babel. Y aquí en la torre de Babel, al parecer, y esto es solamente por lo que nos muestra el mapa de movimiento que vimos ya anteriormente, se quedó atorado básicamente los descendientes de Sem y los descendientes de Cam. ¿Por qué es importante? Porque no estoy muy seguro por el movimiento que haya habido muchos descendientes de Jafet en Babel. No estoy muy seguro de eso. Eso es solo un pensamiento mío. Pero me parece que de manera fundamental, fueron semitas y fueron camitas los que se frenaron aquí. Dios les dijo, muévanse. Pero cuando llegaron a la ciudad de Nimrod, a Babel, hubo una voz que dijo, hey, ¿para qué nos seguimos moviendo? ¿Para qué nos seguimos avanzando? ¿Para qué obedecemos la voz de nuestro padre Noé? ¿Para qué le hacemos caso a Dios? ¡Ey! Ya pasaron 3 generaciones o 4 generaciones. ¿No les parece que las locuras de nuestro padre Noé ya están muy lejos? Eso ya es muy anticuado. Miren lo que ha hecho Nimrod. Nimrod ha llegado a una ciudad frente a un río, junto a un río, el río Éufrates, uno de los ríos más importantes. Aquí hay agua, aquí hay alimento, aquí hay seguridad. Vamos, quedémonos en este lugar. Es importante porque tú te das cuenta. Regrésame al anterior, por favor, hermanos. Regrésame al anterior. Tú te das cuenta que de aquí a acá es una distancia muy pequeña. El otro. Bueno, ok, aquí vemos cómo está rodeado de semitas. Y también alrededor hay camitas. Pero al otro, el de las flechas, por favor. Aquí, ok.
de aquí, acá, más o menos aquí, por aquí está la Torre de Babel. Donde está el punto, por ahí está la Torre de Babel. Ok, el movimiento es muy pequeño. Cuando la Biblia nos empieza a narrar, todos los descendientes ya han pasado muchos cientos de años. Pero cuando empieza la Torre de Babel, el periodo de tiempo es relativamente corto, 100 a 200 años. Y se detienen. Hay una voz que dice, ya no obedezcamos a Dios. Hay una voz que dice, ya no sigamos caminando, ya no sigamos avanzando, ya no sigamos moviéndonos, quedémonos en este lugar. Esa es la voz de la Agenda 2030. La voz de la Agenda 2030 es, unámonos, seamos uno, no nos compliquemos y obedezcamos todos a una sola voz. Pongámonos de acuerdo y hagamos un solo esfuerzo mundial, un solo esfuerzo de gobierno, un solo esfuerzo social, económico, político, y quedémonos aquí. Se están levantando voces de Nimrod, voces anticristianas, para tratar de convencer a la humanidad, y lo están logrando. ¿Cómo lo están logrando? Ahora sí, vayamos al pasaje. Bueno, antes quiero que leas el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces, una vez más nos queda claro que aquí las naciones se dispersan, pero hay un momento intermedio, y ese momento intermedio nos lo va a narrar la Torre de Babel. Hubo un alto antes de que esa distribución ocurriera, esa propagación, hubo un alto, y ese alto fue el intento de unificación mundial de la Torre de Babel. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Dice, aconteció que mientras iban al oriente, es decir, ellos iban caminando en ese proceso, en este proceso de caminar hacia el oriente, se detuvieron. Todo esto es el oriente, hermano. Se detuvieron. ¿Quiénes? Fundamentalmente, insisto, semitas y camitas. No estoy diciendo que no haya habido aquí gente de Jafet, pienso que sí, pero los jafetitas parece que se movieron todavía más al poniente. Pero se detuvieron, hermano. Y una vez que ya están detenidos aquí, ocurre lo que nos narra la palabra. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Sabes tú que la Agenda 2030 quiere que se hagan ciudades donde no te tengas que mover? Donde todo lo que tú necesitas, dicen ellos, no esté a más de 15, 20 minutos. Ok. Y dijeron unos a otros, vamos. Quiero que esa expresión le pongas atención. Vamos. Es una palabra de ánimo. Es una palabra de podemos. Es una palabra de unámonos. Es una palabra de echémosle para adelante. Es una palabra que dice sí se puede, ¿no? Ok. Y fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué es importante este versículo, hermano? Bueno, si lo vemos de una manera solamente geográfica, el lugar donde ellos llegaron, Sinar, es un lugar semidesértico, donde hay pocas piedras. Así que ellos dijeron, busquémonos lo fácil, no nos movamos. El asunto es no moverse, el asunto es no tener que avanzar ya a ningún lado. Fabriquémonos ladrillos, usemos tecnología, hagámonos la vida cómoda, hagámonos la vida sencilla. Y por primera vez la palabra dice que se dejaron de usar piedras y se usaron ladrillos. Eso fue un gran avance tecnológico. Esto fue casi como cuando el fuego lo pudo el hombre controlar para cocinar y dejaron de comer carne cruda. Esto fue casi como cuando la rueda se logró inventar y ahora pudieron trasladarse más rápido gracias a la invención de la rueda. Esto fue casi como se dieron cuenta que podían navegar a través de troncos
que le quitaban el centro y se inventaron las lanchas, los barcos. Esto fue casi, hermano, como el momento en que la luz sustituyó al gas o a las velas, y hubo un gran avance porque ahora todas las casas tenían luz y podían trabajar incluso cuando el sol se había puesto. Esto fue casi, hermano, cuando el chip se logró hacer, hermano, y con el chip se hicieron aparatos mucho más pequeños y se empezó a guardar mucha más información. Eso fue como cuando el celular, hermano, facilitó la comunicación y se abrió el mundo a través del internet a todo el mundo. Así, hermano, fue el ladrillo, porque con el ladrillo, hecho con tierra, hecho con lodo, poniéndolo a cocer en el fuego, se dieron cuenta que no tenían que golpear los montes o no tenían que rascar la tierra para sacar piedras. Sencillamente usaban un poco de lodo, de tierra, la mezclaban con otros ingredientes, las metían al horno y salían los ladrillos. Todo se empezó a hacer más fácil. La Agenda 2030 te dice: usemos ladrillos modernos. Hagámonos las cosas más fácil. No nos las compliquemos. Comamos todos lo mismo. Tengamos una política común donde dependas del gobierno y el gobierno te dé todo. Dejemos de preocuparnos de vacas, fabriquemos carne sintética. Dejémonos ya de preocuparnos por la familia y de tener hijos. Tengamos hijos a través de la tecnología. La Agenda 2030 quiere facilitarle la vida al hombre, pero no siempre lo más fácil o lo más cómodo es lo mejor. Y se dijo unos a otros: fabriquemos ladrillos. Ok, 4. Y dijeron: vamos, una vez más, vamos, esto es bueno. Vamos, hermano, esto me suena incluso hasta publicidad en la televisión. Vamos, sí se puede. Vamos, esto es conveniente. Vamos, vas a ser feliz. Vamos a tener todo lo que necesitamos. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber pobreza, ya no va a haber necesidad. Vamos, edifiquemos una ciudad. Una vez más, ¿para qué nos vamos lejos? Una ciudad en un solo lugar. Tengamos todo en una ciudad global. Seamos ciudadanos del mundo, cada quien en su lugar, pero con las mismas leyes, con las mismas la misma política, la misma economía. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Tengamos una sola religión. De los cielos cayó agua y mató a nuestros padres. De los cielos vino el diluvio y acabó con todos. Evitemos que eso vuelva a ocurrir. Acabemos con Dios. Hagámonos una torre y lleguemos y hagámonos nuestro propio Dios. Y si encontramos al Dios de Noé, hagámosle la guerra. Hermano, fue una posición religiosa. La Torre de Babel, hermano, se convirtió en un centro de adoración idólatra. La Torre de Babel, hermano, hay vestigios de dónde estuvo la Torre de Babel. Ahorita en un momento te voy a enseñar. Pero hoy todavía se sabe dónde estuvo la Torre de Babel. Se sabe el lugar exacto, hermano, donde se construyó. Queremos alcanzar el cielo, ¿sabes qué es? Hagámonos como Dios. Mira qué interesante, antes de la caída, Dios había hecho al hombre semejante a él. Es decir, el hombre no era Dios, pero era semejante a Dios, tenía poderes, tenía alcances sobrenaturales. Pero a causa del pecado el hombre cayó. Ahora el hombre tiene una incesante búsqueda de volver a ser como Dios, porque de alguna manera sabe en su inconsciente que perdió algo. Hoy, hermano, el hombre sigue tratando. Desde toda la vida, hermano, siempre ha habido intentos de llegar a ser Dios. Por eso los faraones se llamaban dioses, los césares se llamaban dioses, los babilónicos se llamaban dioses. Hoy, hermano, muchos gobernantes se comportan como que si fueran Dios.
quisieran la adoración, la pleitesía, el reconocimiento, como que si fuera Dios. Hermano, Herodes se creía un Dios. Por eso, hermano, se sintió tan ofendido cuando dijeron que iban a ser el rey de reyes. Se creía casi un Dios. Hermano, la Agenda 2030 es la búsqueda de unos pocos que se quieren levantar como Dios, controlando al resto de la humanidad. ¿Y sabes cuál es su punto de ataque central? La iglesia. Destruir a la iglesia, porque la iglesia cristiana es la que representa al Dios verdadero en la tierra. Y cuando se dice que hablaban un mismo idioma, es una misma forma de pensar, una misma ideología, una misma religión. Versículo que vamos, versículo 4. Pero yo quiero que mires las motivaciones. Las motivaciones de esta torre humana, esta torre de Babel, nos habla de algo muy claro: la arrogancia del ser humano, la soberbia del ser humano. Hagamos una torre y lleguemos al cielo, hagámonos como dioses. Vemos entonces en Babel una exaltación al hombre, que el hombre sea el centro. Nimrod seguramente se convirtió en el héroe. La figura de Nimrod, la foto de Nimrod estaba por todos lados, hermano. Las estatuas de Nimrod estaban por todos lados. Nimrod era el centro del culto, de la adoración en ese lugar. Y era un culto de adoración al poder humano. Una vez más, tratar de quitar todo indicio. ¿Y sabes cuál era el punto? Que los descendientes de Sem, que se supone que de ahí iba a venir, o vino, la descendencia del Mesías, fueran atrapados. Hoy no son los descendientes de Sem de donde vendría el Mesías. Hoy somos los descendientes del Mesías, hermano, de Cristo. Los que el mundo está tratando de bloquear, está tratando de detener, está tratando de opacar. Hoy es la iglesia. En el tiempo bíblico, en el tiempo que estamos viendo de la Torre de Babel, fueron los descendientes de Sem. Hoy es la iglesia. El plan entonces, hermano, de los hombres en ese momento fue la gloria al ser humano y la independencia de Dios. La maldad, hermano, por la que el mundo fue destruido en Génesis 6, la razón por la que el mundo fue destruido en Génesis 6 fue por la maldad del hombre, hermano. El hombre fue destruido porque el hombre puso al hombre en el centro. Pero ¿sabes qué es interesante? Que ha pasado muy poco tiempo del diluvio y la maldad del corazón del hombre vuelve a aflorar. Eso quiere decir, hermano, que el hombre es malo por naturaleza. Muy poco tiempo y la maldad del hombre vuelve a aflorar. Y ahora Dios, mira cómo esa maldad está. Quizá el Señor nos dejó esos pasajes para comprobar que el hombre es malo, no es bueno. El hombre no nace bueno. Si fuera así, hermano, los 3 hijos de Noé vieron la mano de Dios, vieron la gloria de Dios. Sus descendientes tenían una oportunidad de caminar en bondad, pero no es así. La maldad aflora. Bueno, afloró tan rápido que el hijo de Noé abusa de su padre. Pero aquí vemos cómo la maldad del hombre vuelve a poner al hombre en el centro y trata de independizarse de Dios. Había razones para un nuevo diluvio, hermano. Ya ha pasado muy poco tiempo. Pero ¿por qué Dios no manda un diluvio? Porque prometió que no destruiría a la humanidad nuevamente con agua. Ahora, la Torre de Babel. ¿Qué era la Torre de Babel? La Torre de Babel era una construcción que representaba la gloria del hombre, la grandeza del ser humano, el poderío del hombre sin necesidad de Dios. Se sabe hoy, hermano, que la Torre de Babel fue un sigurat. Un sigurat era una construcción propia de las ciudades sumerias, asirias, babilónicas, que normalmente, hermano, estaban al centro de las ciudades y tenían una gran escalera, una gran escalera.
Y en ese lugar dijeron ellos, pon atención. Número 1, hagámonos una ciudad que llegue hasta los cielos, es decir, quitemos a Dios. Número 2, hagámonos un hombre famoso, hagámonos nosotros los hombres el centro de todo, seamos los importantes, seamos los poderosos, seamos los relevantes, para que no seamos dispersos. Y tercero, para que nos mantengamos unidos sobre la faz de la tierra y gobernemos sobre la faz de la tierra sin necesidad de Dios. ¿Ok? Hagámonos un hombre famoso, seamos famosos, seamos los importantes, hagámonos inmortales. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, este hermano es un acercamiento más cercano a lo que fue o pudo haber sido la Torre de Babel. ¿Sabes qué es esto? Ese es el templo de Marduk. Y el templo de Marduk históricamente está situado en el mismo lugar donde estuvo la Torre de Babel. En el mismo lugar. A ver la siguiente, por favor. Déjenme ver. Aquí, ok. Esta es una foto de satélite actual, más reciente. Y aquí están los restos del templo de Marduk. Aquí es donde la Torre de Babel todavía está en el losado, hermano, desde donde la Torre de Babel se construyó. Si tú te das cuenta, aquí dice que el palacio de Saddam Hussein quiso revivir Babilonia, hermano. Yo creo que también por eso el Señor permitió que fuera destruido, porque él traía una mentalidad de restaurar Babilonia terrible, hermano. Bueno, aquí está el palacio de Saddam Hussein y muy cerca está el templo de Marduk, donde hoy se sabe que se construyó la Torre de Babel. Ok. Para que no seamos dispersados. ¿Sabes qué es? ¿Qué me habla a mí de eso? De que ellos están llenos de orgullo y dicen, no le tengamos miedo a Dios. No le tengamos miedo a Dios. ¿Y dónde encuentran la solución? No le hagamos caso a lo que Dios dijo. Ignoremos la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene más poder sobre nosotros. Unifiquémonos las naciones para competir contra Dios. La Agenda 2030, hermano, hoy, y obviamente vuelvo a insistir, junto con todos sus tentáculos que tiene hoy la Babel moderna, está tratando de oponerse a la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a la torre? Bueno, antes de esto, ¿te has preguntado tú por qué en todo el mundo hay pirámides? ¿De dónde viene esa tendencia a construir pirámides? Mira, perdón que te comparta esto. Siguiente. Estas son las pirámides de Egipto, las más famosas del mundo. Mira cuántas piramiditas grandotas, la más grande que es la de Giza, perdón, la de Keops creo que es, y todas las demás. Siguiente. Esto es en China. Otra pirámide. ¿En China? ¿Tan lejos? ¿Tan lejos de Egipto? Egipto está muy cerca de Babel, quiero decirte. Y son de las pirámides más antiguas. Y está muy cerca de Babel. Pero China, ok, siguiente. Indonesia, en Asia, muy cerca de Japón, o de India. Indonesia, otra pirámide. Cualquiera hubiera pensado que eso se trata de aquí, de Chiapas, ¿verdad? Siguiente. Bosnia, ¿qué te parece? Bosnia, hermano, está al norte de Israel. Y esta pirámide, hermano, está cubierta parece un cerro, pero no es un cerro, es una pirámide. Está llena de hierba. No la han querido limpiar, hermano, por cuestiones propias del país, supongo yo. Pero debajo de todo esto hay piedra. Hay piedra o ladrillos, son ladrillos. Y sorprendentemente piensan que esta pirámide, número 1, es más alta que la pirámide de Egipto, y número 2, piensan que es más antigua. Siguiente. Guatemala, eso está aquí cerquita. ¿Qué pasó? ¿Dónde vino ese salto, verdad? A América Latina. Siguiente. Sudán, eso es en África. Esto es en África. Siguiente. Eso sí lo conoces, eso es México. La pirámide de Teotihuacán.
con todas estas piramiditas, ¿verdad? Acá. Ok, siguiente, creo que son todas. Camboya, nuevamente en Oriente, otra pirámide escalonada con una escalera en el centro. Siguiente. ¿Son todas? ¿Ya no? Ok, son todas. Si te das cuenta, todas las pirámides están ubicadas en lugares donde hubo descendientes de Cam. No hay pirámides en ciudades prevalecientemente descendientes de Sem o prevalecientemente descendientes de Jafet. Lo que se cree es que América llegó a través de las islas, una teoría es que llegaron a través de las islas del Pacífico hasta llegar a América. ¿Quiénes? Los habitantes de Oriente, camitas. Otra teoría, que es la que tú y yo aprendimos en la secundaria, bueno, si tú eres de mi generación, por el estrecho de Bering, al norte, y entraron por Alaska, y de ahí fueron bajando hasta llegar al sur, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos teorías que yo conozco, quizá hay algunas otras, que fue a través de las islas del Pacífico y otra a través del norte, descendiendo. El asunto, hermano, es que fue parte de la expansión de los semitas. Y los semitas fueron los que promovieron, alentaron a la ciudad de Babel. Entonces, ¿de dónde vienen todas las pirámides en el mundo? De esa primer torre de Babel. ¿Por qué los judíos no hacen torres? ¿Por qué no los descendientes de Sem? Bueno, no tengo respuesta para eso, pero sí quiero hacerte notar algo. Poco tiempo después, ya no hay más imágenes, ¿verdad? Poco tiempo después, si podemos poner otra vez el mapa, hermano, de las flechas de movimiento de las tribus, después de que la torre de Babel termina la historia, ahorita vamos a terminar la historia, tengo 15 minutos. Una vez que la torre de Babel es destruida, de Arfaxad, si me pasas la siguiente, donde están las tribus, hermano. La otra. Ok. Aquí donde está Arfaxad, sale Abraham. Llega a Ur. Ahora yo quiero, aquí, muchas gracias. Ur está por aquí. Ahora yo quiero que recuerdes que los descendientes de Abraham, hermano, perdón, de los ancestros de Abraham, quiero decir, su abuelo, su padre, su abuelo, habitaron en tierras llenas de idolatría. ¿Por qué? Porque eran ciudades de gran influencia camita. Todo esto era territorio de Cam. Así que cuando Arfaxad se empieza a mover, se mueve en territorio de Cam, donde hay mucha idolatría y donde la influencia de Babilonia todavía persiste. Cuando Dios le dice, sal de Ur de los caldeos y ve a Canaán, a esta región donde hoy es Israel, Abraham sale de una tierra de idolatría, sale de una tierra donde seguramente había sigurats o pirámides. Tal vez por eso entendemos que cuando Jacob se duerme, cuando sale huyendo de Esaú y se queda dormido, él ve una gran escalera. Y sobre esa gran escalera ve que bajan y suben ángeles. ¿Por qué él ve una gran escalera y de esa escalera bajan ángeles y escucha y sabe que ahí está Dios? Muy probablemente porque lo que está haciendo Dios es decirle, tienes que dejar de pensar que la influencia de tus ancestros que vienen de Babel son verdaderos. Los sigurats, hermanos, si tú piensas que la torre de Babel fue el único intento, no, fue el gran intento. Pero todos estos continuaron construyendo sigurats, construyendo pirámides con grandes escaleras. Y Dios tenía que decirle a Jacob, rompe con eso. Esas escaleras humanas, esas escaleras de falsos dioses, esas escaleras de ídolos,
no te llevan al cielo. Te voy a mostrar la escalera que sí te lleva al cielo. Te voy a mostrar la única construcción que sí te lleva al cielo, y esa escalera soy yo. Cuando viene Jesús, se nos va a revelar que Jesús es la escalera por donde suben y bajan ángeles. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en Babel? Estaban haciendo una construcción anticristiana para decir que con la fuerza del hombre se puede obtener la salvación. Jacob le tuvieron que quitar la herencia de que a través de los zigurats o las pirámides podía encontrar a Dios. Nosotros ya no necesitamos escaleras, tenemos a Cristo, Él es nuestra escalera, Él es nuestro camino al Padre. Amén. Ahora, cuando el Señor, dice la palabra, y el Señor descendió, esta es una manera de decir de donde ellos querían llegar, que nunca iban a poder llegar, el Señor descendió. No necesitó una escalera porque Él es Dios. El hombre necesita escaleras, zigurats, pirámides, torres para demostrar que vale, que tiene. Hermano, Donald Trump, ¿por qué empezó a construir edificios altos? Para demostrar que él también tenía poder, que él también tenía fama, que él también tenía un nombre. ¿Por qué? Porque antes que él ya otros habían construido rascacielos. Hermanos, los rascacielos en Estados Unidos, en Nueva York, comenzaron a ser construidos por los Rockefeller. ¿Para qué? Para demostrar que tienen nombre, fama y poder. Hoy los rascacielos en las grandes ciudades son la demostración. ¿Por qué todas las grandes ciudades quieren tener un rascacielo? Para demostrar que tienen poder económico, que tienen nombre, que tienen fama, que son algo en el mundo. Siguen teniendo el mismo principio de demostrar. La iglesia no necesita demostrar nada porque tenemos. No necesitamos mostrar, hermano. A veces hasta me parece que las iglesias quieren demostrar que tienen poder, que tienen nombre, que tienen fama, y por eso hay una competencia a veces entre congregaciones. ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la de más miembros? ¿Cuál es la que tiene un edificio más lujoso? Tenemos todavía ese chip medio babilónico, hermano, porque eso es el espíritu de Babel. Dios baja, hermano, desciende. Y cuando dice que desciende, lo que está diciendo es: ustedes quieren subir para quitar a Dios, pero yo voy a descender para hacerles juicio. Hermano, Cristo ya vino una vez de manera secreta para rescatar a los suyos. La segunda vez, hermano, Él va a descender para destruir a la Babilonia del fin de los tiempos. ¿Cuál es la Babilonia de los fines de los tiempos? Acompáñame, hermano, a Apocalipsis capítulo 14. No pierdas ahí, vamos a regresar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión y de su inmoralidad. Esto, hermano, cuando el Señor descendió, dice la palabra que descendió y destruyó la intención. Ahorita vamos a ver cómo lo hizo y vamos a cerrar con eso. Destruyó la intención de los constructores de esa Babilonia antigua. Pero hoy la Babilonia moderna, hermano, la Agenda 2030 es parte de este movimiento. Dice que tiene un vino de inmoralidad y todas las naciones bebieron de él. Hoy te puedo decir, hermano, la Agenda 2030, la ONU, la Iglesia Católica son parte de un mismo movimiento de unificación. El comunismo, el marxismo, son parte de un mismo movimiento, hermano, tratando de unir, de quitar al hombre, hermano, o mejor dicho, perdón, de atacar a la iglesia, de quitar a la iglesia y atacar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo está haciendo? Haciendo que el mundo beba de su inmoralidad. Todas las inmoralidades son propiciadas, son propuestas por la Babel moderna. Apocalipsis 16, 19 dice: la gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor. Pero yo quiero que notes, dice que la ciudad antigua Babel fue dividida, hermano, en todas las naciones. La Babilonia moderna va a caer
con todas las naciones que se van a unir a ella. No te imaginas hoy cuántas son las naciones que han firmado un acuerdo para apoyar la Agenda 2030. Bueno, una de ellas es México. De todas las naciones, el 90 o 95% ya han firmado llegar a acuerdos globales, políticos, económicos, sociales, doctrinales, ideológicos, de medio ambiente. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Pon atención aquí. Entonces, aunque ahí había semitas y aunque había seguramente o probablemente yafetitas, quienes promovieron, impulsaron, alentaron, fueron los descendientes de Cam. Vio lo que estaban haciendo y dijo el Señor: he aquí son un solo pueblo. Escucha, ¿qué fue lo que vio Dios primero? Son un solo pueblo, pero sin Dios. El plan de Dios es hacer un solo pueblo, pero Dios cuidando, protegiendo, ministrando, santificando. Mientras que el intento de la Agenda 2030 es un solo pueblo, pero sin Dios, contra Dios, fuera de Dios. Recuerda que la palabra anticristo es el que toma el lugar de Cristo, pero también es el que se opone a Cristo. Así que están buscando un solo pueblo anticristiano, y para lograrlo tienen que quitar a Cristo de la historia. Tienen que oponerse a la Biblia y hacerle creer a la humanidad que la Biblia es solo un libro de fantasía, y tienen que golpear todo lo que la iglesia representa. Son un solo pueblo. Todos ellos tienen una misma lengua, hablan el mismo idioma, están pensando de la misma manera, pero es una manera unificada, pero contraria a Dios. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora ya nada de lo que se propongan les será imposible. Muchos piensan que es imposible, es que iban a hacerse como dioses. No, lo que está diciendo ahí el Señor de alguna manera es: ahora todo lo que hagan va a ser cuesta abajo. Todo lo que hagan solamente va a ser rodar y rodar hasta convertirse en la peor perdición. Así que lo que Dios hizo, hermano, fue un acto de misericordia. La intervención de Dios para muchos puede ser: es que Dios no quiere competencia. Por favor, lo que Dios fue un acto de misericordia y decir: ok, que no caigan más bajo. 1 y 2, y mi plan se va a cumplir. Y mi plan es que toda la tierra sea llenada, porque si la tierra es llenada, la gloria de Dios también iba a llenar toda la tierra. Porque de entre todas las naciones Dios tenía que juntar a su pueblo. Y para que Dios pudiera juntar de entre todas las naciones a su pueblo, primero tenía que dispersarse en todas las naciones el ser humano. Amén. Entonces, la torre de Babel es frenada, y con ella el intento rebelde de un pueblo unificado de muchas naciones contra Dios. Dios frena la influencia, frena la doctrina, frena la religión idólatra, frena las prácticas, frena los hábitos y disemina en el mundo. Sin embargo, aunque en ese momento frena ese acto tan malvado de vanidad y de soberbia, todos estos se llevan la intención en sus corazones, la intención de hacer lo malo, y comienzan a levantar sigurats, pirámides por todos lados, comienzan a sembrar idolatría, filosofías, ideologías contra Dios por todos lados, hermanos. Todas las religiones apuntan al final a la torre de Babel. Mira Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5. Dice la palabra así: y sobre su nombre había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, la madre. Quiere decir que Babilonia, es la matriz de todas las fuerzas anticristianas,
de todas las intenciones de rebelión contra Dios, contra su palabra y contra su pueblo. Hoy, hermano, la iglesia debe de entender que Babilonia sigue viva. Babilonia, el Señor bajó y confundió las lenguas, ahí en Babel. Pero la influencia espiritual de Babilonia ha continuado. Después fue Egipto, después fue Siria, después fue Persia, después fueron los griegos, después fueron los romanos, después han sido todas las influencias a lo largo del mundo, hermano, llenos de toda esta contaminación. Y al igual que en todos los tiempos, el fin, hermano, de este espíritu babilónico es una oposición clara y directa contra Dios. Vuelvo a insistir, en los tiempos de Babel, los descendientes de Sem quedaron atrapados. Hoy quieren atrapar a la iglesia. En los tiempos de Babel, los descendientes de Sem fueron inundados por esta influencia babilónica. Hoy a quien están tratando de rodear es a la iglesia. En ese tiempo nos damos cuenta que quedaron confundidos los descendientes de Sem. Por eso Dios tuvo que escoger a Abraham. Hey Abraham, tus ancestros, aunque son descendientes de Noé, son descendientes de Sem, están llenos de idolatría, de inmoralidad, muy confundidos. Te escojo a ti, Abraham, y en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra? Porque en Nimrod fueron malditas. ¿Por qué Dios tenía que buscar a uno para bendecir a las naciones? Porque en los tiempos de Abraham todas las naciones ya estaban bajo maldición a causa de la influencia babilónica o de Babel. Ahora, a través de Abraham y de su descendencia iba a comenzar la bendición, pero ya no una bendición centrada en el hombre, no una bendición en el egoísmo, no una bendición en tratar de ser grandes, poderosos y controlar a los demás. No, ahora una bendición centrada en Dios, en un pueblo escogido por Dios, en un pueblo que ama su palabra, que guarda sus mandamientos, que se está santificando, de donde vendría eventualmente el Mesías. Y una vez que venga el Mesías, a través del Mesías iba a unificar por medio del Espíritu Santo y va a comenzar a llamar de todas las naciones y de todas las lenguas, y ese conglomerado se va a conocer como la iglesia. Lo que Babel quiso hacer era tomar el lugar de la iglesia por la fuerza, porque cuando venga el tiempo del fin, la iglesia, hermano, va a ser quien alcance el cielo, quien habite en el cielo, quien esté en el cielo, disfrutando de Dios, pero no contra Dios, sino junto a Dios. Hoy, hermano, la Agenda 2030 está buscando confundir, destruir, distraer a la iglesia, hermano, al mundo y a la iglesia, con un solo nombre, una sola religión, un solo idioma, una sola economía, un solo gobierno y una sola manera de pensar. No podemos permitir que eso ocurra. Termino. Bajemos, dijo Dios. Bajemos y confundamos su lengua. Me salté una frase. Vamos, bajemos. Como Dios diciéndole al hombre, hey, tú tienes una palabra de aliento de que puedes, te voy a demostrar que no puedes, pero yo sí puedo. Vamos, bajemos. ¿Con quién está hablando, hermano? Para mí esta es otra expresión escondida, secreta de la Trinidad. Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo, bajemos, confundamos sus lenguas para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así dispersó el Señor sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué pasó aquí? Y terminamos. Babel, hermano, significa puerta al cielo. Qué interesante. Más adelante a Jacob, donde hay una escalera, le dice, tú estás en Betel. Abandona tus influencias de Babel. Tú, Jacob, te muestro una puerta del cielo para que entiendas que la puerta del cielo no son las pirámides, no son las religiones humanas, no son los hombres ni lo hecho por el hombre. Es Dios, es Cristo Jesús. Pero les dice Belal. Y Belal, hermano, o Balel, perdón,
Balel es una palabra que se parece a Babel, pero significa confusión. Es un juego de palabras que la Biblia usa para decir: ustedes estaban buscando la puerta del cielo y lo único que encontraron fue confusión. Así es todo aquel que está buscando llegar a Dios sin Jesucristo. Todo aquel que busca a Dios o está intentando buscar a Dios o la gloria por sus propios medios sin Cristo, lo único que va a hacer terminar confundido. Y allí los dispersó sobre la faz de la tierra. Hermano amado, yo estoy convencido que al final la Agenda 2030 está haciendo sus intentos, pero Dios va a confundirlos. Dios va a destruirlos, y aunque va a llegar un tiempo en que se va a cumplir el tiempo de su venida, ningún intento anticristiano va a prosperar. Pero la iglesia tiene que estar atenta, porque mientras el mundo está confundido y cada vez más, la iglesia no puede estar confundida, porque tenemos nosotros claridad de quién es el que nos lleva al reino de los cielos. No es el dinero, no es la política, no es la sociedad, no es las ideologías, no son las religiones, es solo Cristo. Al final, hermanos, se cumplió el plan, porque ¿cuál era el plan? Que el hombre se dispersara. Y el hombre se dispersó sobre la faz de la tierra. Nimrod y Babel quisieron frenar el plan. No se dispersen. Hoy la Agenda 2030, por cierto, dice: no tengan hijos, no tengan hijos. Mejor háganse homosexuales para que no se reproduzcan. Mejor háganse feministas para que aborten. Mejor sean egoístas para que busquen viajar, pero no tener hijos. Mejor tengan perros y gatos, pero no tengan hijos. Pero al final, hermano, el plan de Dios nadie lo va a poder detener. La iglesia es la que se debe levantar contra la Agenda 2030 y contra todo intento de Satanás de tratar de frenar el avance de su gloria. Babel sigue de pie, pero la iglesia de Cristo también. Eso espero. Dios te bendiga.